pero pues confiando en Dios sabemos que Dios ha sido bueno también contigo y con tu familia, y Dios va a seguir siendo bueno. Yo quiero que me acompañes hoy a la escritura. Vamos a platicar, hermano, de algo que meditaba en estos días y que necesitamos nosotros como iglesia saber, hermanos, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Pensaba ahorita en lo que estábamos cantando estas alabanzas. ¿Qué irá a hacer de la iglesia después de que pase esta cuarentena, después de que pase este mes y medio, 2 meses? ¿Será que vamos a seguir buscando de Dios? ¿Será que vamos a seguir congregándonos como lo estábamos haciendo? ¿O simplemente desfallecimos por las circunstancias? ¿O pensamos como ya tal vez ya nos acomodamos a no ir a ningún servicio, de decir me quedo en casa? Es una buena pregunta que podemos hacernos, o que tal vez Dios, hermano, está permitiendo esta situación como permitió aquellos 40 años del pueblo de Israel caminando en el desierto, para que aquellos que iban a entrar a la tierra prometida, antes de entrar a esa promesa, se manifestara lo que había en el corazón de ellos. Tal vez estamos nosotros pasando esa prueba. Tal vez estamos nosotros en ese camino de saber si al pasar esto nos vamos a volcar a trabajar y a recuperar lo que hemos perdido. Nos vamos a dedicar a buscar medios para pagar tal vez las deudas que se están acumulando, y vamos a olvidar de que Dios ha sido bueno. Nos vamos a olvidar que tal vez Dios está preparando a su pueblo, está preparando a su iglesia, está viendo qué hay en cada corazón. Muchos tal vez van a salir más fortalecidos. Pero qué triste va a ser, hermano, como le sucedió a aquel pueblo de Israel, que Dios los sacó de la esclavitud, los sacó de donde ellos estaban siendo oprimidos, y la mayoría de ellos, los adultos, más que solo Josué y Caleb, pudieron entrar a la promesa que era la tierra prometida. Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene promesas para su iglesia. Dios tiene promesas para sus hijos. Quiero que me acompañes a Romanos 8:37 y vamos a leer este pasaje en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Romanos 8:37 dice la Escritura: pero en todas estas cosas somos más que vencedores, aleluya, por medio de aquel que nos ama, que nos amó. Oiga lo que dice la Escritura: pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. El Señor en la cruz condenó a Satanás y a la muerte. Y ahora Él está preparando un remanente que sea vencedor. Un remanente, hermano, que la Biblia lo llama más que vencedores. Son aquellos que tienen que llevar la responsabilidad de mantener esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Este remanente de vencedores no es un remanente, hermano, de creyentes superdotados. No es un remanente de creyentes con una capa, un antifaz, un disfraz. No es un remanente especial, sino que es un remanente de creyentes que se unen incondicionalmente al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Ese es el remanente que el Señor está preparando para mantener la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Te vuelvo a repetir, no son creyentes especiales, porque muchas veces
Hay creyentes que piensan que aquellos creyentes que oran son creyentes especiales, superdotados, sino que son creyentes como tú y yo, pero la diferencia que hay es que esta clase de vencedores son de aquellos hermanos que se alinean al propósito de Dios y actúan bajo la voluntad de Dios. No bajo la voluntad propia, sino que se someten a la autoridad, a la voluntad, a la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo Romanos 8:37, que hay un remanente de vencedores. Y ojalá que tú y yo pudiéramos ser de ese remanente. Ojalá que tú y yo pudiéramos ser de ese grupo que Dios está equipando, que Dios está preparando para que la victoria sobre el enemigo, que la victoria sobre las huestes de maldad se mantengan siempre bajo los pies de la iglesia. Hoy yo quiero platicar, antes de entrar, quisiera una pregunta que me vino. ¿Qué significa ser vencedor? ¿Qué significa ser un creyente vencedor? Un creyente vencedor es aquel, hermano, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de las persecuciones, de las injusticias, que a pesar, hermano, de las enfermedades, que a pesar del dolor, que a pesar de muchas cosas, de cualquier motivo, ese creyente se mantiene firme y creyendo en aquel que los ha llamado. En el Evangelio de Juan 16:33, quiero que me acompañes al Evangelio de Juan 16:33, dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor a la iglesia. En el mundo, dice, vamos a tener aflicción, vamos a tener tribulación, vamos a tener engaño, vamos a tener decepción, vamos a tener desilusiones, vamos a tener ansiedades. Pero oiga lo que nos dice el Señor. Oiga la promesa que Dios le tiene a aquellos creyentes que quieren ser vencedores. Pero confiad en mí, aleluya, yo ya he vencido al mundo. Oiga qué promesa más maravillosa la que Dios le tiene a aquel grupo de creyentes que le han entregado su vida al Señor, aquel grupo de creyentes que han confesado que Jesús es el Salvador de sus vidas. Hay una promesa. El Señor nunca nos dijo o nunca le dijo a la iglesia: ya no van a tener problemas, ya no van a tener situaciones adversas, ya no van a tener dificultades, ya no van a tener decepciones, ya no van a tener engaño, ya no van a tener injusticias, sino que todo lo contrario. El Señor les dice: van a haber estas situaciones, pero tengan confianza, dice el Señor, que yo ya vencí al mundo. Y la confianza que tenemos es que el Señor nos prometió a nosotros estar todos los días hasta que este sistema termine. Entonces, amada iglesia, hoy, este tiempo, tal vez hay escasez, tal vez hay enfermedad, tal vez hay engaño, tal vez hay injusticia, tal vez hay desilusión, no sé cuál puede ser el problema que pueda haber. Pero como dice el apóstol Pablo allá en Romanos, que nada te separe del amor de Dios. Que ni ángeles, ni potestades, ni esto, ni lo otro, que nada te separe del amor de Dios. Porque el Señor está preparando este grupo. El Señor está preparando este grupo de vencedores, este grupo de creyentes que están dispuestos. Por favor, esto que se te quede en tu corazón, que el Espíritu Santo lo escriba en nuestro corazón, que actuemos bajo la voluntad de Dios, que nos alineemos al propósito de Dios, no que tú y yo pongamos nuestro propósito, sino que lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Entonces, yo hoy quiero platicar contigo y encontré 5 cosas que tal vez tú ya las sabes, pero que si tú quieres ser de este remanente y si tú quieres, hermanos, ser de este grupo de vencedores,
Hay 6 pasos que encontré y pueden haber más, pero pues no nos daría tiempo, pero tú puedes buscar ya tranquilo en tu casa, ahora que has estado con mucho tiempo en casa, puedes, hermano, anhelar o meterte a la escritura y sacar todo el provecho que puedas de la escritura. Entonces, estos 6 pasos son indispensables para poder ser parte de este remanente. Y quiero que me acompañes al primero, definitivamente, es Hebreos 11:1. Tú ya sabes que dice Hebreos 11:1, pero vamos a leerlo y oiga lo que dice la escritura. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación nuestros antepasados. Oiga, entonces la fe, hermano, es la promesa que tenemos como hijos, ya que por medio de ella, tú y yo vamos a creer en el que nos llamó. Entonces nos vamos a convertir en vencedores, o somos más que vencedores, cuando por medio de las pruebas nuestra fe, tu fe, no desmaya. Lo que leímos en Juan 16:33. Entonces, la fe es la promesa que tenemos como hijos, la fe que Dios está poniendo en nosotros, la fe que Dios puso en nosotros, aquella fe que va creciendo, aquella fe que se va fortaleciendo en el que nos llamó. Es la promesa que nos va a hacer más que vencedores, porque a pesar de las situaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que haya, tu fe, tú te vas a mantener firme, creyendo, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra salvación, en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Entonces la fe, hermano, es la certeza de lo que se espera. Entonces tú y yo tenemos muchas promesas. Tú y yo, hermano, tenemos demasiadas promesas y tenemos que tener la convicción que aunque no las veamos en este momento, aunque miremos, hermano, el cielo gris, aunque miremos, hermano, la epidemia que está matando gente, nosotros tenemos que tener la certeza, la convicción, porque es la promesa que Dios tiene para nosotros de que Dios ha sido bueno con nosotros, de que Dios nos va a guardar de esta situación. Pero tenemos que tener fe. Tenemos que mantenernos firmes. Que nuestra fe no se debilite. Que nuestra fe no desmaye. Que nuestra fe, hermano, deje de ver a aquel que pagó por nuestra vida. Es importante mantener nuestra fe. Y si en algún momento tu fe ha menguado, si en algún momento de este proceso que estamos pasando tu fe ha desmayado, se ha debilitado, hoy es un buen tiempo para que tú digas: Señor, yo quiero ser de ese remanente, yo quiero ser de ese grupo que tú estás preparando, yo quiero ser de esos hermanos, de esos creyentes que tienen fe y que creen que aunque no veamos las cosas, van a suceder, porque tú lo has dicho, Señor. Los antiguos del antiguo pacto dice que recibieron aprobación por su fe. Tú puedes leer ahí el capítulo 11, ¿verdad? Los héroes de la fe. Ninguno tenía capa, ninguno tenía un antifaz, ninguno tenía una varita, ninguno tenía superpoderes, sino que lo que tenían era fe. Y eso necesita el grupo de más que vencedores. Eso es lo que necesitamos, que nuestra fe se fortalezca cada día, que nuestra fe no se debilite, que no miremos las circunstancias, sino que miremos a aquel que es el autor de ella, a Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, entonces, quiero que me acompañes vamos a ver a Santiago 1:4, otro requisito indispensable que necesitamos. Santiago 1:4, y la palabra dice, vamos a leer del 3 y el 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos,
sin que os falte nada. Mire qué palabras más alentadoras la de la Escritura. Oiga, ¿qué veo lo que el Señor nos está diciendo? Que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces, ¿cómo nos convertimos o cómo somos más que vencedores? Cuando tenemos entendimiento de que cada prueba a mi vida va a producir en ti y en mí un crecimiento espiritual. Aleluya. Pero eso tiene que ser, hermano, por parte de conocer las Escrituras, por parte de la iluminación del Espíritu Santo, de saber que cualquier prueba que venga a mi vida, con el entendimiento de lo que Dios ha puesto en nosotros, vamos a saber que esas situaciones adversas van a producir crecimiento en ti, crecimiento en mí. Van a producir, hermano, que nosotros creamos cada día más en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabes una cosa que es importante? Porque solo por medio de las pruebas, como aquellos hombres que sirvieron, que tuvieron testimonio en Hebreos 11, vamos a cumplir el propósito o el llamado que Dios tiene para tu vida y que Dios tiene para mi vida. Solo por medio de las pruebas tú vas a alcanzar un escalón más. No podemos, hermano, nosotros renegar por falta de entendimiento, por falta de conocer lo que la palabra de Dios dice. Habemos muchos creyentes que a veces, hermano, no entendemos que las situaciones adversas que hay en nuestra vida nos van a dar, hermano, el cimiento, nos van a dar el crecimiento, el fortalecimiento necesario para seguir escalando. La Escritura en el Proverbio dice que la senda del justo, tú y yo somos justos, no por nuestras obras, sino que por la sangre de Cristo, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces, el entendimiento es indispensable, de entender que las pruebas te van a capacitar y te van a dar crecimiento. No crecimiento natural, sino que crecimiento espiritual. Tenemos que entender que Dios está tallando en nosotros como el alfarero hace con el barro. Las pruebas, hermano, son las piedrecitas, son lo que tiene el barro, y Dios las va a ir quitando hasta cuando el alfarero hace una vasija preciosa y ya la pone en exhibición. Eso quiere hacer Dios contigo y conmigo. Quiere quitarnos aquellas cosas que nos estorban. Ay, pero vemos muchos creyentes, ¿verdad?, que guardamos muchas cosas y no las queremos dar. Entonces, ¿sabes qué hace el alfarero? Cuando la tinaja, cuando el florero lo que está haciendo no le sale bien, lo tiene que quebrar y volverlo a hacer de nuevo y pasar todo el proceso. Entonces, cuando tú estés en una situación, cuando estemos en una situación adversa, en lugar de reclamarle al alfarero, mejor digámosle: Señor, gracias, y fortalece mi fe. Porque sé que voy a crecer, sé que esto va a servir para mi crecimiento espiritual. Sé que esto me va a ayudar en mi vida espiritual. Sé que a través de esto, tus propósitos se van a cumplir en mi vida. Entonces, tenemos la fe, tenemos el entendimiento, pero ahí mismo en Santiago 1:12 está algo bien interesante. Y oiga lo que dice la Escritura: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Oiga qué lindo lo que dice la Escritura. ¿Sabes qué es bienaventurado? Supremamente dichoso, 3 veces dichoso,
El hombre que persevera. ¿Qué es lo que está diciendo? El hombre que se mantiene con fidelidad hacia Dios. El creyente que se mantiene fiel, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las adversidades, se mantiene fiel. Entonces, ¿qué nos va a hacer más que vencedores? Nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad a Dios, nuestra fidelidad a la palabra, hermano, eso nos va a llevar a nosotros a la victoria. Y puede ser, hermano, puede ser que tal vez va a haber un momento difícil, puede ser que tal vez va a haber un momento, hermano, donde tú tal vez quieras decir, ya no aguanto, pero recuérdate que allá arriba está el Dios que nos comprende, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos puede ayudar en aquellas cosas cuando nos debilitamos. La fidelidad nos va a hacer más que vencedores. Por eso comencé preguntando, ¿qué irá a hacer de la iglesia cuando comience? Cuando se quite esta enfermedad, este virus desaparezca. ¿Será que vamos a seguir siendo fieles? ¿Será que vamos a volver a buscar de Dios con aquel deseo que lo estábamos haciendo? ¿O será que la prueba nos debilitó y nuestra fidelidad, nuestro compromiso con Dios nos hizo ahora ya no somos vencedores, sino que somos perdedores porque esta situación nos alejó del amor de Dios? Ojalá que tú y yo podamos seguir manteniéndonos fieles a aquel llamado que nos hizo el Señor. La fidelidad a congregarnos, la fidelidad, hermano, a cumplir su palabra. La fidelidad, hermano, con el prójimo. Ojalá que nosotros, hermano, no desmayemos, sino que sigamos buscando de Dios como lo hemos estado haciendo. Ay, Señor, ayúdanos, porque somos, hermano, el hombre tiende mucho a debilitarse en las situaciones adversas. El hombre tiende mucho a que cuando vienen aquellas olas fuertes que golpean nuestro barco, algunos salimos corriendo, algunos nos escondemos, algunos tiramos, nos saltamos del barco. Pero, hermano, la fidelidad es importante para nuestra vida. Tú y yo, recuérdate, somos vencedores. La Biblia nos llama más que vencedores. No somos creyentes, hermano, que Dios hizo de dar a su Hijo para que solamente, hermano, fuéramos salvos. Gloria a Dios por la salvación, no me vayan a malinterpretar, por favor. Es el regalo más maravilloso, pero Dios tiene cosas más grandes para ti y para mí. Dios tiene cosas maravillosas para aquellos que son fieles, para aquellos, hermanos, que entienden el propósito del llamado de Dios, para aquellos que se mantienen firmes en su fe. Fíjate que leía una anécdota muy bonita y te la voy a compartir porque me parece que somos muchos los creyentes que nos vamos a ver en la imagen de esto que te voy a contar. Dice que había un rey que le regalaron 2 halcones, pichones. Y el rey recibió ese regalo con mucho gusto y se los dio a un entrenador. Le dijo, mira, entréname estas 2 halcones. Y pasado un tiempo, unos meses, llegó el entrenador delante del rey y le dijo, señor, fíjate que de los 2 halcones, uno pues ha recibido muy bien todas las instrucciones, vuela muy bien, pero el otro, desde que lo puse en la rama, no se ha movido de ahí. No sé qué le pasó, he tratado, pero ahí se ha quedado desde ese día. Entonces vino el rey y dijo, bueno,
voy a hacer un decreto, dijo, y que aquel hombre o mujer que pueda hacer que este halcón vuele, va a recibir un buen premio, le dijo, va a recibir un buen regalo, una gratificación de mi parte. Y pues al poco de los días, el rey estaba así en su ventana y vio que el otro halcón estaba volando y se sorprendió, llamó a los de su corte y le dijo, bueno, tráiganme a la persona que hizo que el halcón volara. Y aquellos actuaron rápidamente y trajeron a un hombre, a un campesino, que cuando llegó ante el rey, pues iba todo tímido. Y el rey le dijo, ¿qué hiciste? Le dijo, ¿cómo hiciste para que mi halcón volara? Entonces vino el hombre y le dijo, muy fácil, señor rey, le dijo. Lo que hice fue cortar la rama donde el halcón estaba parado. El halcón se dio cuenta que tenía alas y tuvo que volar. ¿Qué quiero decir con eso? Hermano, hermana, la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores. Y muchas veces, muchos de nosotros estamos escondidos en una esquina. Estamos bajo una caparazón. Estamos, hermano, sin actuar lo que realmente somos. Si la Biblia te está llamando a ti y a mí, y a todos los que nos están viendo que son hijos de Dios, que somos más que vencedores, es porque Dios lo ha dicho y porque Dios sabe que tú puedes ser más que vencedor. Que Dios sabe que tú tienes el material para hacer de ese remanente, de mantener la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario sobre nuestro enemigo. Recuérdate de eso. Recuérdate que la Biblia tiene promesas para ti y para mí. Y la Biblia no nos llama perdedores, sino que la Biblia nos llama más que vencedores. Me gustó esa anécdota porque se parece a muchos creyentes que siendo más que vencedores, aún están en la rama por sus problemas, porque les pasó algo en el pasado, porque se recuerdan más del pasado, porque tienen sentimientos negativos en su corazón, que porque le hicieron algo en el pasado, que porque esto, que porque lo otro, y no se han dado cuenta que ahora son una nueva creación y que Dios nos llama más que vencedores. Por favor, ya no miremos hacia atrás. Miremos hacia adelante, miremos lo que Dios tiene para este remanente, miremos lo que Dios ha preparado para este remanente que va a actuar bajo la dirección del Espíritu Santo en la voluntad de Dios. No con capas, no con cosas extraordinarias, sino que solamente metiéndonos a la voluntad de Dios. Entonces ya vimos que la fe, el entendimiento, la fidelidad nos hacen más que vencedores, pero también está el gozo. Y quiero que me acompañes a Nehemías 8:10. Mira lo que dice Nehemías 8:10. Dice la escritura, aleluya, gloria a Dios. ¿Ya lo tienes? Amén. También les dijo, id comer de la grosura, bebed de lo dulce y mandar raciones a los que no tienen nada preparado. Porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor o el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Somos más que vencedores, porque aún en medio del dolor, hermano, en medio de lágrimas, en medio de sufrimiento, el gozo del Señor nos fortalece.
Ese es el grupo de vencedores, hermano. Ese es el grupo de aquellos creyentes que a pesar de las lágrimas, a pesar del sufrimiento, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pérdida, a pesar de cualquier situación, el gozo del Señor te fortalece. No te debilitan estas situaciones, no te apartan de Dios. Es cierto, vas a llorar, máxime si pierdes a un ser amado, un ser querido, un ser cercano. Hermano, vas a llorar, pero tú sabes que el gozo del Señor te va a fortalecer y eso no te va a hacer, hermano, menguar en buscar de Dios. Ese es el grupo de vencedores. Ese es el grupo, hermano, de aquellas personas que tal vez tú lo has experimentado, que tal vez están en el hospital, están postrados en una cama, y ese grupo de vencedores que están, tal vez uno es un creyente de ese grupo, y tú lo vas a ver, y en lugar de que tú le lleves fortaleza, tú sales fortalecido, porque tú llegas, ay, qué tristeza verlo así, ay, qué lamentable, ay, y llegas con un gran pesar, y hermano, y el otro que está en la cama te dice, yo sé que mi Señor me va a sacar de eso, yo he confiado en Dios, que si Dios pues me quiere llevar, amén, aleluya, si Dios quiere que yo me levante de esta cama, pues amén, aleluya. Este es el grupo de vencedores que las adversidades no le quitan el gozo. Este es el grupo de vencedores. O estos son los creyentes que son más que vencedores, que a pesar de las situaciones, que a pesar de los problemas, no pierden su gozo, sino que están confiando que Dios les va a dar la victoria. Están confiando en que Dios es el que tiene el control de las situaciones. Ahorita, con esto que está pasando, hay muchos creyentes que en el Facebook, en las redes sociales, antes ponían solo cosas, versículos, cosas de la Biblia, y ahora que vas tú y los miras, viven poniendo solo noticias desagradables, noticias tristes. Y me pregunto yo, ahora es el tiempo cuando tú y yo tenemos que venir y mostrar que nosotros que tenemos un Padre amoroso, misericordioso y bondadoso, y darles fortaleza a aquellas personas que no conocen de Dios, que no le han entregado su vida. Y vemos todo lo contrario, que están más asustados que mucha gente que no conoce de Dios. Perdieron su gozo, perdieron su alegría, perdieron su confianza. Entonces, amada iglesia, el gozo, cuando tú no pierdes el gozo, aunque sean situaciones difíciles, aunque sean situaciones adversas, eres más que vencedor. Porque no estás confiando o no estás viendo las adversidades, sino que estás viendo del que te llamó. Estás viendo. Mire, hermano, se recuerda, yo creo que fue, si Esteban fue el primer apedreado, así no me equivoco. Él estaba gozoso. Y él, hermano, tanto fue el gozo que él tenía que vio los cielos abiertos y dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y aquellos estaban blasfemando, pero él no estaba, hermano, pegando de gritos y maldiciendo a aquellos bandidos que lo estaban acusando y que lo querían, que lo mataron, sino que él, gozoso, vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Mira el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, hermano, era una muerte dolorosa. No era una muerte tranquila, suave. Pero él siempre, nunca maldijo a nadie. Él no perdió su gozo. Porque él sabía, hermano, que él era más que vencedor. Y que aquellas lágrimas o aquella tristeza o aquel dolor, Dios lo iba a convertir en gozo. Entonces,
Iglesia amada, no perdamos el gozo. Isaías 53:7. Vayamos a Isaías 53:7. Aquí dice Isaías: fue oprimido y afligido. Oiga lo que dice. Ojalá que nosotros pudiéramos tomar ese ejemplo. Pero no abrió su boca. Aleluya. Entonces somos más que vencedores cuando callamos ante las injusticias. El Señor Jesús no abrió su boca y fue llevado al matadero, y como oveja permaneció mudo. Ay, hermano, usted no sabe las injusticias que me han hecho, el desprecio, las críticas que me han hecho. Pero ahí está el modelo, ahí está el modelo a seguir. Nuestro Señor Jesucristo sabía del principio del reino de Dios, y Él en muchas ocasiones, puedes tú leer la Biblia, que fueron injustos ante Él, calumniadores ante Él, y permaneció callado. Ay, hermano, yo no puedo. Yo eso lo siento, pero eso sí es difícil. Entonces no vamos a ser más que vencedores. Porque el ejemplo de ser un vencedor fue Cristo. Y Cristo nos está poniendo el ejemplo. Dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permaneció muda, no abrió él su boca. Ah, es que yo no me puedo callar, hermano. Yo no puedo quedarme con las ganas de decirle sus verdades. Entonces no eres de ese remanente. Tenemos que aprender, hermano, a callar. Dice la Escritura, creo que es el apóstol Pedro, creo que es el que donde está, no me recuerdo el versículo. ¿Quieres ver buenos días? No buenos días del good morning, sino que quieres ver buenos días, quieres ver días bendecidos. Calla tu boca. Aprendamos. Porque este es el ejemplo que el Señor Jesucristo dejó para la iglesia. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo dejó para aquel remanente que se está alineando y actuando ejecutando la voluntad de Dios. Pero cuando, hermano, nosotros, si la Escritura dice que queremos ver buenos días y callamos, esos van a ser buenos días. Ahora, ¿te imaginas? Entonces, lo contrario, yo entiendo que si tú no callas, sino que tú te destapas, y si te dijeron uno, tú vas a decir tres, si te hicieron aquello, tú vas a decir esto. Entonces, quiere decir que vas a tener malos días. Pero tenemos que aprender, hermano, porque los vencedores son los que aprenden a callar, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó a través de su vida. Y la iglesia tiene que seguir los pasos. Los creyentes tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos hace más que vencedores la fe. Uno, el entendimiento, hermano, que saber que vamos a ser vencedores, de saber que cualquier situación, cualquier prueba en mi vida va a producir eso, un crecimiento en mí. Nos hace vencedores, hermano, más que vencedores, nuestra fidelidad, hermano, hacia la palabra de Dios, nuestra fidelidad hacia la iglesia, nuestra fidelidad, hermano, hacia lo que la Escritura nos dice. Nos hace más que vencedores, hermano, que a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar de las adversidades, tu gozo se mantiene firme. Y nos hace más que vencedores cuando aprendemos a callar. Aunque hayan injusticias, hay que aprender a callar. Hay que aprender a seguir el modelo que Dios nos enseñó. Y por último, quiero que me acompañes a Hechos 16:23. Hechos 16:23. Y dice la Escritura, déjame leerlo aquí.
Mire qué tremendo esto, hermano. Vamos a leer del 23 al 25. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El 24. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. El 25. Como a medianoche, a medianoche es hermano, es el momento más oscuro, Pablo y Silas oraban y adoraban a Dios con himnos, y los presos los escuchaban. Oiga, qué lindo. Somos más que vencedores, hermano, cuando a través de las circunstancias difíciles, oiga, a Pablo y a Silas los habían azotado con vara, los habían maltratado, hermano, los habían golpeado fuerte, no estaban en un hotel de 5 estrellas, no estaban en una playa, estaban, hermano, en la cárcel, bien maltratados. Pero oiga lo que hacen en el 25, dice que empezaron a adorar, a cantar himnos a Dios. Entonces este remanente de vencedores, que queremos ser más que vencedores, es cuando a través de, en medio de la prueba, nuestra adoración se mantiene hacia Él. Ay, hermano, yo no puedo adorar hoy porque fíjese que vengo con un dolor, me quitaron horas de trabajo, yo no puedo adorar. No sos más que, no eres parte de ese grupo de los más que vencedores. Porque eso te hizo ya no adorar al Rey. Ay, hermano, no puedo adorar porque fíjese que me enojé en el tráfico y ahora no puedo adorar. No eres de ese grupo. Más que vencer, Pablo y Silas nos dan un ejemplo. Que a pesar de que ellos estaban, hermano, ya quisiera ver yo esa escena, hermano, cómo aquellos hombres, hermano, maltratados, golpeados, hermano, no, como le dijera yo, no era un par de cinchazos, una o dos varazos, no, les dieron un montón de varazos, un montón de golpes, hermano. Yo no sé cómo los trataban, pero los han de haber tratado muy mal. Pero estos dos varones entendieron que las circunstancias, que las dificultades no iban a impedir que adoraran al Rey de Reyes. Ojalá que nosotros como iglesia hoy levantemos en esta prueba nuestra adoración a Dios. Que hoy tú y yo como iglesia que somos, que tal vez no, hermano, tal vez no tengamos trabajo, que tal vez no tengamos los medios ahorita, podamos levantar nuestras manos y adorar al que vive. En lugar de estarnos quejando, en lugar de estar protestando, en lugar de estarle diciendo al Señor, Señor, recuérdate que soy tu hija, que soy tu hijo, mira que no. Mejor levantemos nuestras manos y adoremos al Rey. Porque si tú sigues leyendo ahí, te vas a dar cuenta, hermano, que dice que hubo un gran terremoto y que se abrieron, hermano, las cárceles. Ojalá que nosotros podamos hacer como Pablo y Silas, de levantar una adoración, de levantar cantos de adoración a nuestro Rey. Estos 6 pasos que te di son importantes para que nosotros podamos alcanzar. Y están, hermano, mira, por favor, no necesitamos vestirnos de un héroe. No necesitamos tomar pastillas. No necesitamos, hermano, ir a que nos pongan manos. No, es rendir nuestra voluntad y meternos al propósito de Dios, para que entonces nosotros podamos mantener la victoria que Cristo le delegó a la iglesia, de mantener a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Si no somos vencedores, no podemos tener a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Por favor, medita un momento en este mensaje. Medita, hermano, un momento en lo que te he compartido hoy. Porque quiero terminar con esto. Ya en una ocasión ya lo había leído.
Pero me gustó mucho este versículo, hermano, y a mí se me hizo rema y lo tengo muy presente ahora en mi mente, lo que es Apocalipsis 21:7, y con esto voy a ir terminando. Mira lo que dice Apocalipsis 21:7. Hermano, mira, por favor, es para que peguemos brincos de alegría, para que digamos, sí vale la pena. Mira lo que dice. El vencedor, tú que me estás viendo y yo, dice, heredará estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas, hermano, la herencia que le dieron a Cristo. Nosotros somos coparticipantes, coherederos juntamente con Cristo. Y al Señor le dieron todas las cosas. Quiere decir, hermano, que tú y yo, si somos de ese remanente de vencedores, somos parte de esta herencia. Porque ahí dice, al vencedor va a heredar estas cosas, pero mira, ahí viene lo más lindo. Y yo seré su Dios. Aleluya. Entonces, ¿Dios de quién? Dios va a ser Dios de los que son vencedores. De ese remanente. De ese remanente que tuvo fe, de ese remanente que tuvo entendimiento, que no protestó, de ese remanente que fue fiel, de ese remanente que se mantuvo gozoso, de ese remanente que supo callar, que no abrió su boca para nada adverso, de ese remanente que supo adorar aún en las dificultades de la medianoche, aún en los azotes que te da la vida, aún en las injusticias, aún en las lágrimas, aún en las adversidades, aún en el sufrimiento, hermano, aún en cualquier situación. Dios dice, al vencedor va a heredar estas cosas y yo seré su Dios. Y él, ¿quién? El vencedor, porque ahí está hablando de vencedores. No está hablando de los que no son vencedores, porque dice, y al vencedor. Entonces dice, y él, ¿quién? El vencedor será mi hijo. Mire, hermano, qué galardón más maravilloso que tenemos. Qué bendición la que tenemos, tú y yo. Y está a nuestro alcance. Está ahí porque nosotros podemos ser participantes de esto. No es algo que no podamos alcanzar. Es algo que Dios nos dejó, pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar un compromiso con Dios. De decirle, Señor, yo quiero ser de este grupo, yo quiero ser vencedor, yo quiero heredar las cosas. Mira, hermano, vuelvo a lo de Israel. Qué triste para aquellos millones de hombres y mujeres que quedaron postrados en el desierto, que no pudieron entrar a la promesa de Dios, que no pudieron ver el cumplimiento de la promesa de Dios, porque no fueron vencedores, sino que fueron murmuradores, quejistas, chismosos y todo lo que tú le quieras poner. No fueron, hermano, no fue un pueblo gozoso. No fue un pueblo que adoraba, no fue un pueblo que tuvo fe, que a pesar de ver las cosas que Dios estaba haciendo, hermano, no era un pueblo de fe, no era un pueblo que tenía entendimiento. Entonces, amada iglesia del final de los tiempos, ¿quieres tú ser hijo de Dios? ¿Quieres tú heredar las promesas? ¿Quieres tú que Dios sea tu Dios? Tenemos que aprender a ser vencedores. Cierra tus ojos.